Listo. Buenos días con todos. Hoy vamos a hablar sobre los diodos. Los diodos son dispositivos electrónicos de dos terminales que permiten el flujo de corriente en una dirección y bloquean el flujo en la dirección opuesta. Están construidos de materiales semiconductores como el silicio o el germanio. La función principal de un diodo es actuar como un interruptor unidireccional para la corriente eléctrica. Bueno, los diodos son dispositivos electrónicos de dos terminales que presentan una característica no lineal en su curva de voltaje y corriente. Principalmente se utilizan para permitir el flujo de corriente en una dirección, que se llama polarización directa, y bloquearla en su dirección opuesta, que es polarización inversa. Sus aplicaciones técnicas incluyen la rectificación de corriente alterna a corriente continua, protección contra la polaridad inversa, generar luz a través de los LED, estabilización del voltaje con los diodos Zener y detección de señales de radiofrecuencias. Bueno, ¿qué es un LED? ¿Qué es un diodo? Bueno, un diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Debido a esto, su funcionamiento se parece a un interruptor, el cual abre o cierra los circuitos. En este dispositivo está conformado por dos tipos de materiales diferentes, los cuales se traducen como dos terminales, que son el ánodo, que es la parte positiva, y el cátodo, que sería la parte negativa. Como podemos observar en la imagen, aquí está la representación de un diodo, donde nos muestra la parte positiva, que es el ánodo, y la parte negativa, que es el cátodo. También tenemos la representación gráfica o el símbolo del diodo. Bueno, tenemos que la composición de los materiales de un diodo. El diodo está construido por dos tipos de materiales, uno P y uno N. El material tipo P, este material se obtiene a través de un proceso de dopado en el cual se añaden átomos al semiconductor para aumentar el número de cargas positivas o huecos. Material tipo N. Este material también se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado. En este proceso también se añaden átomos al semiconductor, pero con la diferencia que se aumenta el número de cargas negativas o electrones. ¿Cómo funciona un diodo? Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Tenemos la polarización directa. El ánodo se conecta al positivo de la fuente de voltaje y el cátodo se conecta al negativo. Con esta configuración, el diodo actúa como un interruptor cerrado. Una consideración importante dentro de esta configuración es que el diodo provoca una caída de voltaje de 0,6 voltios. Tenemos la polarización inversa. El ánodo se conecta al negativo de la fuente de voltaje y el cátodo al positivo. En esta configuración, la resistencia del diodo aumenta en grandes cantidades y esto hace que actúe como un interruptor abierto. Tipos y aplicaciones de un diodo. Diodo LED. Los diodos emiten luz cuando la corriente eléctrica pasa a través de ellos, pero para que estos puedan encender, deben de polarizarse de una manera directa. Una forma fácil de identificar el ánodo y el cátodo en los LED es observar los terminales, y siempre la más corta es el cátodo. Bueno, son rectificadores. Los diodos rectificadores son utilizados en las fuentes de voltaje para poder convertir la corriente alterna en corriente directa.
También son usados en circuitos en los cuales han de pasar grandes cantidades de corriente a través del diodo. Todos los diodos rectificadores están hechos de silicio, por lo tanto tienen una caída de tensión directa de 0.7 voltios. Diodos de señal. Los diodos de señal son usados en los circuitos para procesar señales eléctricas débiles, por lo que solo son requeridos para pasar pequeñas corrientes de hasta 100 miliamperios. Tenemos los diodos Zener. Los diodos Zener se usan para mantener un voltaje fijo. Están diseñados para trabajar de una forma confiable, de manera que puedan ser utilizados en polarización inversa para mantener fijo el voltaje en sus terminales. Se los puede distinguir de los diodos comunes por su símbolo y su código, ya que suelen ser BZX o BZY. Su tensión inversa de ruptura está grabada con la letra B y en lugar del punto decimal. ¿Cómo funcionan los diodos Zener? El funcionamiento principal de este dispositivo es de regular el voltaje que pasa por sus terminales cuando se polariza de forma inversa. Cabe mencionar que su funcionamiento no es ideal, ya que mientras se llega al voltaje que tiene que regular, deja pasar pequeñas cantidades de corriente y voltaje, y cuando está por encima del voltaje que se tiene que regular, también deja pasar pequeñas cantidades extras. Es decir, si nuestro Zener es de 5.1 voltios y tenemos más voltaje, por ejemplo 9 voltios, nuestro diodo nos arrojaría 5.7 voltios. Aplicaciones de los diodos Zener. Es un regulador de voltaje. Es la aplicación más sencilla, consiste en colocar el diodo en polarización inversa y este nos entregará el voltaje que debe entregar. Es un estabilizador. Cuando tenemos una fuente de alimentación pero tenemos un voltaje rizo, es decir, que nuestra fuente da un voltaje de 5 voltios pero tenemos una variación entre 4 y 6 voltios. Podemos colocar un Zener para que pueda regular el voltaje de mejor forma. Para protección, muchas veces trabajamos con componentes que son demasiado sensibles a las variaciones de voltaje y corriente, por lo que colocar un diodo Zener es de gran ayuda, ya que si por alguna razón estamos trabajando con 12 voltios y de repente tenemos un pico de voltaje de 36 voltios, el Zener que tengamos entra en acción y limita el voltaje. Es un modificador de señal. Se utiliza para recortar señales poniéndolas un tope de funcionamiento. Por ejemplo, queremos que nuestra señal solo funcione en un cierto rango de los 7 voltios y los menos 7 voltios. Entonces hacemos un arreglo con los diodos Zener de 7 voltios. Cuando nuestra señal pase de los más menos 7 voltios, este entra en acción y permite que la señal alcance más del rango permitido. Bueno, esto sería todo lo que puedo decir sobre los diodos. Muchas gracias.